El mayor sistema de guerreros mecánicos de la humanidad. 1251. Sylvie condujo alegremente a todos hacia el ascensor de alta velocidad y hacia el distrito brillante, donde ya había tomado nota de las áreas más concurridas y lujosas. La mayoría de los nuevos residentes de la nave no tenían mucho dinero, y la asignación de energía no era particularmente alta para los recién llegados que querían personalizar su hogar, por lo que no había mucho dinero para gastar. Pero todavía existía el deseo de algunos artículos de alta gama, aunque las cantidades eran más limitadas de lo que serían más tarde. Bienvenidos todos a la calle comercial principal del Distrito Brillante, llamada así por la tripulación luego de su llegada, anunció Sylvie mientras descendían del tren y entraban a una calle bulliciosa llena de tráfico peatonal, escaparates bien iluminados y el sonido de la música y las risas. Es como estar de nuevo en una ciudad colmena, un lugar que nunca duerme, señaló uno de los comandantes, mientras una joven con un vestido muy corto se deslizaba junto a ellos entre la multitud, con un poco más de movimiento en su paso una vez que notó la atracción que estaba sintiendo. Sylvie asintió. Es un lugar adecuado para que la gente se reúna y desarrolle un sentido de cultura compartida. Fuera de esta zona, las áreas residenciales están diseñadas con múltiples áreas comunes para ayudar a desarrollar un sentido de comunidad. Ambos aspectos se consideraron esenciales para el correcto funcionamiento del barco mundial. Una tienda llena de ropa colorida les llamó la atención, y varios comandantes se separaron, mientras que los demás continuaron, disfrutando de las vistas de la ciudad. Para un tiempo de adaptación tan corto, debo decir que lo han hecho extremadamente bien. La mayoría de las naves habrían parecido un campo de refugiados durante al menos un año después de recibir a tanta gente, pero parece que la suya se está adaptando sin problemas, señaló uno de los comandantes al ver entre la multitud a los residentes de un planeta en cuya misión de rescate había participado. El truco es no dejar que nadie se relaje y se llene de autocompasión. Todos los que estamos a bordo hemos perdido recientemente a seres queridos, así que los animamos a que vuelvan al trabajo y comiencen una nueva vida en lugar de centrarse en el pasado. No es 100% efectivo, pero todos tuvieron un mes o más para llorar antes de que llegáramos, y el número de personas que necesitarán cuidados profesionales intensivos para sobrellevarlo es menos de 1000, coincidió Sylvie con una sonrisa orgullosa por su trabajo. ¿Y cuántos serán los que necesitarán un tratamiento ocasional o menos intensivo?, preguntó uno de los otros. Asumo que todos ellos lo hacen en algún grado. Está en mi programación original para los soldados que estuvieron en combate en primera línea. La atención de salud mental constante, junto con reglas y regulaciones estrictas para darles estructura a sus vidas, es el núcleo de mi programación en esa área. El comandante suspiró. Debe ser bueno tener una IA que organice las cosas. Yo también acogí a un gran número de personas y ha sido un caos. Recién ahora están empezando a adaptarse y han pasado meses. Todos hacemos lo que podemos. ¿Qué hay de esta tienda de botas? Puedo ver que estás usando tus viejas favoritas, pero estas unidades hechas a medida son bastante populares entre los reavers, sugirió Sylvie, desviando la conversación de las deficiencias del plan de adaptación del otro comandante. En general, ella no interfirió mientras buscaban por el distrito las tiendas que les gustaban, y solo 90 minutos después, cuando notó que el primero de ellos comenzaba a aburrirse, envió un mensaje grupal para reunirse en un restaurante donde había reservado una habitación privada para ellos. Justo a tiempo. ¿Qué tenemos en el menú de hoy?, preguntó el comandante que estaba sentado más cerca de Sylvie. Pensé que una comida familiar, con varios platos grandes para compartir, sería la mejor respuesta en este caso para que todos pudieran probar las distintas delicias que Terminus Trading Company ha agregado a los programas estándar del Replicator. Sin embargo, no son réplicas exactas, sino que los cocinan en casa los chefs de Reaver que han estado formándose desde que llegaron. Me han dicho que son excelentes. Como Sylvie los había preparado para la llegada del grupo, la primera ronda de platos se trajo rápidamente y los comandantes Reaver pudieron probar los alimentos únicos que habían sido traídos a la compañía comercial Terminus por las diversas culturas y especies que habían llevado a bordo de sus barcos. Cuando estaban llegando al plato de postres, la música afuera comenzó a subir de volumen, y el sonido de la gente se hacía tan fuerte que incluso se escuchaba a través de las ventanas del restaurante, lo que despertó curiosidad en muchos de los invitados y molestó al personal. ¿Está ocurriendo algún tipo de evento?, preguntó uno de los comandantes a su servidor. Es la celebración semanal. La gente de Creeping Darkness celebra su llegada cada semana.
Según el calendario de la nave, este es el día de descanso, por lo que la mayoría de las fábricas están cerradas, y todo, excepto los suministros de socorro y la producción del segmento de la estación, se ha reducido a un nivel mínimo. Ella explicó. N/Bell/Bind. Entonces, ¿celebran el hecho de que es sábado? Preguntó el hombre incrédulo. El camarero se encogió de hombros. Uno se acostumbra. A diferencia de Absolution, con sus complejos turísticos y playas, Creeping Darkness es más urbano, así que hacemos fiestas en la calle, conciertos y otras celebraciones animadas en lugar de largas vacaciones en la playa. ¿Te arrepientes de haber sido incluido en Creeping Darkness? Preguntó el comandante. No, en absoluto. Verás, me gusta la vida en la gran ciudad y, hasta ahora, nunca había considerado la vida a bordo de una nave espacial. Pero esto no está nada mal y tienen días de portal abierto los días festivos importantes, por lo que podemos movernos entre Absolution y Creeping Darkness sin costo alguno, siempre y cuando ambas naves estén fuera de combate y estacionarias. Todos los comandantes se dirigieron a Max y Nico para que lo comprobaran, pero esta era una idea que Sylvia y Felicity habían tenido por su cuenta cuando se dieron cuenta de que las naves tendrían diferentes culturas. Si vivías en la playa, entonces las tiendas elegantes y una vida nocturna animada serían un cambio agradable. Si vivías un estilo de vida urbano de ritmo rápido, entonces un resort de playa sería la clave para la relajación. Así que habían tomado medidas para permitir que sus tripulaciones se mezclaran y aumentaran las tarifas turísticas. Puede que se haya olvidado de mencionarlo a los comandantes, pero Sylvie estaba muy orgullosa de este plan cuando hizo el anuncio a todo el barco. Una vez terminada la comida, todos los demás comandantes se dividieron para ir a varias discotecas, salones y en un caso, unos bar, según sus preferencias, para poder disfrutar el resto de la velada. Reuniré a todos por la mañana, no muy temprano, y podremos ir a Absolution, donde me prepararé para la reunión más grande de naciones, informó Max a los otros comandantes mientras se iban a disfrutar realmente de la velada. Esta noche de juerga era importante para todos. Si querían resolver los problemas de personal y entrenamiento que asolaban a las flotas, iban a tener que tomar medidas drásticas, y eso significaba involucrar a todas las facciones aliadas con los humanos. Habían recibido respuestas positivas de casi todos los grupos poderosos entre los humanos, y la alianza enviaría 2 equipos de enviados más, así como un gran grupo de representantes que se consideraban esenciales para las negociaciones. A este ritmo, la sala de reuniones parecería más un coliseo, con los más importantes sentados en el piso principal y los otros 10.000 en las gradas encima de ellos, todos equipados con micrófonos para hablar por turnos. Con tanta gente, era imposible completar algo a tiempo, por lo que se celebrarían reuniones más pequeñas entre los niveles superiores para priorizar los asuntos que se habían planteado durante la Asamblea General y evitar que las cosas se salieran de curso. Max definitivamente no estaba ansioso por ir, pero debería haber muchas caras conocidas allí. Nobles de Cygnus, antiguos líderes militares de Kepler, miembros de la alianza con los que habían trabajado en el pasado. Incluso habían recibido una respuesta del mercado negro, a través de uno de sus negocios legítimos, indicando que enviarían delegados junto con la fuerza de la alianza y avisándole a Max de quiénes eran realmente. Incluso la familia real de Cygnus iba a venir, de alguna manera. El príncipe imperial Wusu fue confirmado como invitado, junto con el general Kirkland y la joven dama Chen, ahora princesa Chen, después de su matrimonio con el joven príncipe. Los generales Yakov y Tennant, así como el inquisidor general Ming también estarían presentes, y el emperador Ahmed, de la especie miceloide de la Alianza, ahora más comúnmente conocidos como los hongos felices después de que la Alianza fuera introducida a la marea verde de la horda del dios miceloide, estaría presente. La pérdida de estatus era bien conocida por molestar al emperador, que había reencarnado innumerables veces y actualmente tenía a su sucesor en la academia a bordo del Terminus, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Comparado con los enormes monstruos verdes del otro lado, su gente realmente era bastante blanda y amigable. La reunión se estaba convirtiendo en la gala más grande que esta porción del universo había visto jamás, e incluso habían invitado a los Koleska y a varias otras especies de la región de la anomalía a asistir para que pudieran mantenerse al día con los eventos actuales y hacer más conexiones que podrían ser útiles para mantener sus flotas efectivas en el combate. La mayoría de ellos no usaban mucha tecnología de la Alianza, a menudo debido a la compatibilidad física, pero les gustaban algunas de las armas y los escudos.
Con tanta gente a la que responder, Max no se disculpó en lo más mínimo cuando finalmente despertó a todos cerca del mediodía del día siguiente. No fue fácil hacer que se murieran, y una de las comandantes Reaver, que había expresado su desdén por la idea de un masaje a altas horas de la noche, despidió no a uno o dos, sino a 3 jóvenes del club anfitrión después de la llamada de Max. Con el barco operando sin parar, no sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejaron el club, pero ciertamente lucían un poco peor cuando los vio salir con sus uniformes desaliñados esa mañana. En comparación con eso, el puñado de personas que salían de las otras suites era bastante tranquilo. Finalmente, reunieron a todos en una bahía de transbordadores, listos para ser transferidos a Absolution, mientras sus naves permanecerían en una estación cercana, para ahorrar espacio de atraque que estaba a punto de volverse muy valioso a bordo incluso de una nave tan grande como esa nave mundial. Los comandantes reunidos se alisaron la ropa una última vez mientras el transbordador llegaba a Absolution, y Nicholas sonrió. N/O/Bell/Bind. No hay necesidad de eso. Este es un muelle privado y las únicas personas aquí somos nosotros. Mi equipo de investigación normalmente nos recibe en la puerta, pero hoy están ocupados y muy pocos más tienen acceso, explicó. «¿Oh, en qué han estado trabajando?», preguntó el comandante que estaba a su lado. La integración de los núcleos de computación cuántica con los proyectores holográficos para crear asistentes. La tecnología ya es estable y útil, pero creen que pueden mejorarla para tener asistentes personales más capaces a un coste energético más razonable. Los actuales consumen una cantidad de energía increíble, explicó Nico. Todos los demás la miraron con celos, ya que habían escuchado que el Consejo Reaver obtuvo nuevos asistentes de IA, pero el diseño era propietario y exclusivo, no estaban disponibles para nadie más, sin importar el precio que se ofreciera. Pero si el equipo aquí estaba trabajando en medidas de reducción de costos, eso significaba que ellos los diseñaron y tendrían acceso a ellos, posiblemente como regalos de bienvenida para los nobles de más alto rango y otros asistentes a la ceremonia. Si bien todos eran comandantes Reaver, no tenían el nivel de influencia que tenían los enviados de la Alianza, los príncipes Cygnus y otros con flotas enormes. Las posibilidades de que tuvieran acceso a los asistentes personales de IA eran increíblemente bajas a corto plazo, e incluso sus naves de origen no tenían ese nivel de poder computacional. No se preocupen, tan pronto como superemos las fases iniciales y controlemos el costo, los pondremos a disposición de todos. Tener un asistente de IA que se encargue de las tareas pesadas de su agenda diaria y los saque de la cama por la mañana va a revolucionar el trabajo de un comandante. Sé que, en mi caso, el simple hecho de tener la IA disponible a bordo de la nave mundial redujo la cantidad de trabajo innecesario en un 90% y la carga de trabajo total en más de la mitad. Felicity, la IA integrada aquí a bordo de Absolution, ha sido una bendición para la junta directiva desde su llegada. Puede que no lo vieran de esa manera, ya que ella los presionaba constantemente para que terminaran los proyectos que ella les asignaba, pero las cosas funcionaban mucho mejor en Absolution que en cualquier otra organización con una relación gobierno-población tan pequeña. A la mañana siguiente, Max se despertó con un caos absoluto en las mentes de la gente a bordo del Absolution. No era ningún secreto que había innumerables dignatarios reunidos para una reunión masiva sobre una revisión de los problemas de despliegue y adquisiciones militares que habían estado enfrentando, pero la alineación repleta de estrellas que realmente había llegado al barco superó las expectativas de todos. Todo el mundo que era alguien se había propuesto asistir a la reunión. No solo el Gran Reaver y otros líderes políticos, también había ídolos de la música pop, estrellas de vídeos virales, podcasters legendarios, jugadores y celebridades menores de todo tipo. Eso fue antes de que los verdaderos peces gordos comenzaran a llegar, con mucho menos fanfarria, pero con mucha más cobertura de los paparazzi. Los líderes de los cazadores, Valkia y Shin llegaron junto con el emperador miceloide Ahmed. Luego, para sorpresa de todos, incluso el líder del aquelarre de los vampiros acudió a la reunión en persona. Era lo más cercano que cualquier especie tenía a un líder eterno, ya que había ocupado el cargo durante casi 1000 años y era extremadamente raro que apareciera en público. Luego llegaron juntos el príncipe Wusu y Lady Chen, lo que provocó un frenesí en la multitud. Max no se había dado cuenta hasta ahora de que en realidad eran bastante famosos por derecho propio, con un podcast internacional de teorías de diseño de mechas que presentaba a un pequeño grupo de nómadas tecnológicos y los rostros adorables de 2 jóvenes miembros de la realeza que estaban impulsando avances tecnológicos en el campo de la seguridad de los soldados y los trabajadores. Max pensó que era algo así como el atractivo de los vídeos de gatos.
Cosas lindas haciendo cosas lindas. Incluso si fuera una tecnología viable que salvaría vidas, lo más importante era lograr que la gente la viera, para que pudieran integrarla en sus propios diseños y pedidos futuros. En una época en la que los planetas sufrían ataques sin previo aviso, cualquiera que pudiera hacerlo quería algún tipo de armamento defensivo o protección en su hogar y lugar de trabajo. Así que en eso se centró la joven pareja real. No solo nuevas tecnologías y teorías, sino también las pruebas prácticas más adorables de equipos económicos populares y algunas ideas no aprobadas por la industria que los militares definitivamente no aprobarían. Sin embargo, ese era el beneficio de las fuerzas de defensa civil. Al igual que la Guardia Planetaria, las reglas eran mucho más laxas en cuanto a lo que podían y no podían hacer, y reutilizar equipos agrícolas y de minería para fabricar armas con algunos ajustes podría anular la garantía, pero no afectaba a los acuerdos de derechos de propiedad intelectual que los militares debían respetar. Los Reavers habían hecho que la mayor parte de su equipo fuera de código abierto por esa razón, pero la alianza todavía se aferraba desesperadamente a los conglomerados multigeneracionales que impulsaban tecnología obsoleta para mantener su riqueza. Como eso era lo que estaba disponible, eso fue lo que el grupo revisó. Todo el distrito que los rodeaba estaba insoportablemente hiperactivo en ese momento, por lo que Max centró su atención en otras áreas de la nave mundial, donde deberían prevalecer mentes más sensatas. Pero hoy, también lo decepcionaron. El Kid había enviado a un anciano a la reunión, un famoso investigador de poderes mentales que había hecho grandes avances en el campo del entrenamiento de habilidades mentales avanzadas en su juventud, y estaban celebrando una especie de sesión de intercambio de ideas interconectadas. No fue emotivo, pero fue increíblemente intenso y Max no tenía intención de interponerse en eso. Había una zona tranquila en medio de la tormenta de actividad que se desató a bordo del barco esa mañana. Los camarotes de la tripulación. Todos hacían lo posible por recuperar el sueño perdido antes de que los llamaran para realizar tareas de guardia adicionales, realizar turnos de trabajo y otros efectos secundarios totalmente predecibles de una afluencia masiva de dignatarios. Como sabían que los próximos días iban a ser un caos, se estaban preparando mentalmente en ese momento, como Max esperaba hacer. Por supuesto, como Reavers, esa preparación mental variaba en forma, desde dormir más hasta acumular bebidas energéticas y licor antes de que la afluencia de gente provocara un racionamiento de energía, y tuvieran que esperar a que los replicadores llegaran a su lugar en la fila para volver a llenar sus bebidas. Si la cosa se salía realmente de control, se sabía que la cola podía llegar a durar hasta 5 minutos, lo que solo parecía corto cuando tu cerveza no estaba vacía. Los generales Yakov y Tennant acababan de llegar y estaban haciendo todo lo posible para encontrar razones para no salir a las áreas públicas del barco, donde tendrían que enfrentarse a los paparazzi y a los periodistas, todos ansiosos por obtener una primicia sobre la posible dirección de las reuniones. N/B/BJN.com Generales, ¿por qué no vienen a reunirse conmigo antes de partir? Tengo una botella de ron nueva conmigo y podemos tener una agradable y larga charla hasta que se vayan los periodistas. Sugirió Max, como un mensaje urgente enviado directamente a su bandeja de entrada. Estaremos allí en 5 minutos, suponiendo que sus androides conocen el camino. El general Tennant respondió solo unos segundos después. Los viejos generales ya estaban casi retirados y el general Tennant trabajaba como juez para los Reavers a tiempo parcial, pero cuando se trataba de obtener información valiosa sobre cómo mantener seguros los planetas, todavía tenían más conocimiento que casi cualquier otra persona en la especie. Después de todo, habían estado allí, en todo tipo de lugares infernales y habían encontrado formas de sobrevivir. La esperanza era que pudieran aplicar eso a mayor escala y ayudar a todos los demás a hacerlo también. Pero eso tendría que esperar para más tarde, había demasiados reporteros afuera, con demasiadas preguntas, que iban a tomar una copa con el comandante local, como era costumbre cuando se visitaba a amigos y aliados. El general Tennant sonrió para sí mismo al pensar que, si fuera un civil, Max apenas tendría edad para beber, si alguien era lo bastante valiente para preguntarle su verdadera edad. Mucho había cambiado desde que se conocieron, e incluso su nación natal ya había desaparecido, reemplazada y convertida en parte de las nuevas facciones entre los políticos. Eso lo resolvió, se estaba poniendo nostálgico, la primera señal de que realmente necesitaba un trago. Max y Nico se sentaron frente a los generales Tennant y Yakov en la biblioteca adjunta a las suites de Max.
Era un tanto ridículo y lujoso tener una habitación llena de libros de papel en esta época, pero Felicity había insistido en ello, y cada uno de los tomos especiales que había creado tenía un cristal de memoria en la tapa con miles de terabytes de datos relacionados con el tema que contenía. Los cristales eran estables y durarían una eternidad si no se destruían, por lo que la habitación en realidad servía como un depósito de conocimiento, en caso de que sus batallas se perdieran y Absolution quedara abandonada para flotar en las estrellas y ser recuperada por alguna civilización futura, como lo había sido Creeping Darkness. Es una habitación bastante grande la que tienes. Sé que cada comandante tiene un gusto diferente para su sala de estar, pero de alguna manera no pensé que tú fueras alguien que optaría por llenarla de libros, observó el general Tennant mientras tomaba asiento. Max señaló las estanterías de libros. Cada uno de ellos contiene el conocimiento completo del tema sobre el que fueron escritos, contenido en un cristal de almacenamiento en su encuadernación. Es más que una biblioteca, es un verdadero depósito del conocimiento de la humanidad. Pero dejé que Felicity, la IA de la nave, lo diseñara para mí, y esto fue lo que se le ocurrió. El lugar perfecto para relajarse tranquilamente y recibir amigos. Los dos ancianos sonrieron ante la descripción de Max. Habían ido mucho más allá de ser sus mentores y comandantes, era cierto que ahora eran sus amigos, aunque tuvieran la edad suficiente para ser sus abuelos. Pero, como un buen abuelo, se sentaban felizmente, bebían ron e intercambiaban historias de guerra hasta altas horas de la madrugada. Bueno, tal vez no tanto, ya que todavía era primera hora de la mañana, pero una vez que se difundiera la noticia de la próxima gran llegada, deberían poder dirigirse a sus cuarteles sin que nadie los molestara. La prensa era voluble y había demasiadas historias potenciales como para molestarse en esperar a un par de viejos soldados durante mucho tiempo. Hemos leído los mensajes sobre el cambio en los planes de diseño para que no todos estén tan unificados en apariencia y función. Tiene mucho sentido desde el punto de vista del combate, e incluso en Kepler, diferentes regiones y unidades usaban diferentes equipos, con planetas industriales individuales enfocados en producir artículos individuales, para mayor eficiencia. El desequilibrio parece provenir del hecho de que sus dos naves mundiales tienen mucha más capacidad que la competencia y están arruinando el sistema. Si logramos que algunos de los grupos más pequeños se unan y concentren su producción en lugar de recibir pedidos a medida que los reciben, las cosas serán mucho más fáciles para todos. El problema será convencerlos de que existe un bien mayor que servir aquí, que supera las peticiones de sus clientes leales. Las relaciones con los clientes son todo para Reaver Companies, por lo que si vamos a pedirles que se concentren en un solo diseño o producto para fabricar y vender, tiene que haber suficientes ventajas para ellos. Max suspiró reconfortado mientras se acomodaba en el suave cuero de la silla. O podría construir un par de naves más y ellos podrían fabricar todo lo demás, un producto a la vez. Aunque tal vez tengamos que abastecerlas con androides. Nos estamos quedando desesperadamente cortos de personal, e incluso con los refugiados que hemos acogido, va a ser un largo camino conseguir que Creeping Darkness esté completamente tripulada y operativa. El general Tennant se rió al pensarlo. Ya tenían docenas de naves coloniales pilotadas por androides y operadas por IA en la galaxia, comprometidas en una guerra brutal, que eran un par de naves mundiales. Pero el impacto mental negativo en la gente al descubrir que la nave espacial más poderosa que su especie había creado no era para ellos sería inconmensurable. La humanidad tenía que sentir que era importante, que estaba marcando la pauta y que estaba marcando la diferencia en la batalla. Sin eso, perdería la moral, por lo que si se la excluyera por completo de la producción o el uso de equipo de guerra, sería un desastre en el frente de las relaciones públicas. Aunque suene divertido, todos sabemos que hay una docena de razones para no hacerlo, y todas son buenas razones. No te preocupes, discutirán sobre ello durante horas y luego todos encontrarán algo que funcione, incluso si no es de la manera en que lo hubiéramos imaginado. Así es como siempre sucede cuando las cosas se ponen difíciles. Cuantas más mentes pongamos a trabajar en un problema, más creativa será la solución, anunció el general Yakov. El B contra barra JNN. Pero basta de trabajo, escuché que lograste descubrir muchos datos interesantes sobre el comienzo de la Gran Guerra gracias a la IA de Creeping Darkness. ¿Hay algo jugoso escondido en esos detalles? Amantes peleados, tal vez una gran pelea, ¿alguna razón que haría que todo esto tuviera sentido? Preguntó el general Tennant. Max estaba seguro de que seguía siendo una pregunta relacionada con el trabajo, pero no tenía mucha respuesta para él. Lo siento, general. No hay nada que contar.
Ninguno de nosotros sabe por qué las cosas empezaron como empezaron, y los únicos que han estado aquí el tiempo suficiente como para poder decírnoslo se olvidaron o no hablan. Nico se rió. Me gusta eso. Empecemos a difundir el rumor de que todo el asunto comenzó porque un dios con barba sucia fue rechazado por la encantadora diosa humana, y toda la situación es simplemente un caso eterno de ira incel. Al menos debería mantener a la gente entretenida. Los generales casi se ahogaron con el ron al pensarlo. Los medios de comunicación harían un festín con ese tipo de rumores, incluso si no tenían ningún fundamento. Todo lo que tenían que hacer era encontrar alguna pseudociencia sospechosa que sugiriera que la protectora de la humanidad era una hermosa diosa, y podrían dejar que la naturaleza inherentemente degenerada de la comunidad en línea hiciera el resto. Bueno, podemos tenerlo en cuenta si realmente necesitamos un rayo de esperanza. ¿Qué tal si buscamos algunos bocadillos para acompañar este ron? Las cámaras todavía muestran a los paparazzi apostados afuera del piso de oficinas, esperando que salga alguien, bromeó el general Yakov. La mejor idea que he oído en todo el día. Supongo que no habrá un replicador aquí, asintió el general Tennant. Por supuesto. Hoy en día los ponemos en todas partes. Una vez que el furor en torno a la llegada de los dignatarios se calmó, un asunto calculado de llegadas cronometradas dividiendo la atención de los paparazzi en todo el barco del mundo, Max y los generales decidieron que era lo suficientemente seguro como para salir de su escondite en su oficina e ir a socializar con los demás. Esta noche se había organizado una cena y, supuestamente, también había una gran noticia secreta que los líderes de la alianza iban a revelar. La habían estado guardando muy bien en secreto y ni siquiera Max sabía cuál era el secreto, ya que los últimos invitados de la alianza aún no habían llegado. Los nombres en el registro de la nave claramente serían falsos para mayor privacidad, pero una vez que estuvieran en el mismo sistema solar que él, no sería difícil descubrirlo. Antes de eso, debían hacer algunas apariciones públicas juntos, dejar que la gente tomara fotografías para que los residentes supieran que estaban a bordo y prestando atención a las festividades, y luego reunirse con algunos otros, como si fuera por casualidad. Con Max en el grupo, no sería difícil y podría elegir con antelación la ubicación de aquellos con quienes quería reunirse, así como los temas que les interesaban. Por otra parte, Nico ya estaba un poco en público, aunque su cuerpo real estaba oculto. Se había conectado a internet como juez de un evento de juegos, y millones de personas estaban viendo a la infame diosa de la sangre presentar a los concursantes del día para otro nuevo juego de lucha de realidad virtual, esta vez un simulador de mechas basado en los line mechas que eran tan populares entre las fuerzas de defensa planetaria ahora que estaban siendo desmantelados por la fuerza militar principal. Había cientos de millones de ellos en existencia, y aunque ya no eran una unidad de primera línea de fuerza principal, todavía eran increíblemente letales comparados con cualquier otra cosa con su costo de producción en el arsenal humano. Las PDF, como se conocía colectivamente a las fuerzas locales, era el ejército del pueblo, la fuerza de combate de los que no fueron elegidos para el servicio militar interestelar, de los campesinos, los trabajadores de las fábricas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando sus hogares eran atacados. En resumen, el juego fue un éxito inmediato y los controles de los mechas eran tan realistas que los jugadores más hábiles estaban siendo entrenados para convertirse en pilotos de mechas de primera categoría. Fue absolutamente brillante y, cuando se produjera la siguiente gran oleada de ataques, las bajas entre los habitantes del planeta deberían ser incluso menores que las que habían logrado la primera vez. La primera ola contó con la ayuda de los Arisen y los Darklings para repeler la fuerza, ya que ninguno de ellos tenía bases planetarias permanentes propias, como culturas enteramente móviles, pero la fuerza humana estaba mejorando nuevamente, y la alianza finalmente estaba poniendo sus cosas en orden y organizándose para la guerra. El problema era que faltaba formación y no existía una estructura de contratación real. Ese era el tema central de estas reuniones, junto con el asunto secundario de cómo debía ser el equipo que se utilizaría. ¿Por qué no vamos a visitar a algunas personas divertidas primero? Hay una enviada Inu entre la tripulación regular aquí en Absolution, estacionada permanentemente por la Alianza como una de las intermediarias entre los Reavers y el gobierno. Actualmente está planeando escapar de sus asistentes y dirigirse a una cafetería para emborracharse. Si la rescatamos, podremos sentarnos en el patio y tomar café con un grupo de líderes de la alianza para publicidad, y no esperarán que hagamos un trabajo real hoy, ofreció Max. Ah, qué bien. Los paparazzi solo saben tomar fotografías de los enviados, no molestarlos ni entrometerse en sus vidas.
Si estamos con algunos de ellos, somos prácticamente invencibles ante las molestias, asintió el general Yakov. Tennant se rió entre dientes. Hablando de molestias, ¿dónde está tu encantadora esposa hoy? El viejo general se rió y sacudió la cabeza. Está en RAE 5, disfrutando de un día de damas, como ella llama a sus tratamientos de spa que duran todo el día. No quería estar aquí para esto y no tenía intención de sentarse durante las reuniones. Creo que la mayor parte se debe a la rivalidad que tiene con Mary Tarit. ¿Puedes creer que logró llegar temprano a 2 eventos seguidos, usando el mismo atuendo que había elegido mi esposa? Tuvimos que detenernos a mitad de camino las 2 veces cuando vimos la transmisión del evento para que pudiera cambiarse. Max definitivamente no dudaría de que Mary pudiera ser así. Podía ser increíblemente mezquina cuando quería, y los dos eran parientes lejanos, si Max recordaba bien, así que probablemente pasaban bastante tiempo juntos. Deja que tengan su competencia interna. Según recuerdo, las mujeres de la familia Tarit tienen una larga historia de rivalidad interna y, dadas sus personalidades, es mejor que los hombres se mantengan alejados de los asuntos de los demás. Max se rió. El general Yakov asintió. Eres joven, pero sabio. Pero, en esencia, también estás casado con la familia Tarit, ¿no? Aunque no haya anillo ni juramento, has pasado toda tu carrera con Nico Tarit pegado a tu cadera. Incluso yo los asocio a ustedes dos primero, luego a la compañía y a la familia. No sé si debería sentirme asustado o halagado, pero siento que algunos pensamientos interesantes llegan a la nave. Sé cuál será el gran anuncio de esta noche, declaró Max. No en público, es probable que haya oídos ocultos escuchándonos. Pero una vez que estemos con los enviados y tengamos la oportunidad de hablar en privado, podemos hablarlo, le recordó el general Tennant. Max sabía que iba a ser un gran día. El grupo de la última nave que llegó, llena de dignatarios, estaba formado por sirvientes de la familia presidencial de Valkia, junto con una feliz pareja. Si bien la familia presidencial no era la realeza, en sí, eran billonarios que gobernaban más de 50 planetas diferentes y habían ocupado puestos en el comité del gobierno central durante 5 generaciones, por votación popular. No había muchos que pudieran compararse con ellos, por lo que si uno de ellos hiciera un anuncio de boda público, los detalles reales de la conferencia militar serían secundarios y esto sería retratado como una de las recepciones de boda más lujosas de la historia. Max se tomó un momento para decidir a dónde iría primero. La pregunta era si sería a recoger al enviado Inu o si debería dirigirse directamente al área de reunión para dar la bienvenida a los miembros de la familia real de Valkia. Si la enviada estaba tan desesperada por tomar café, probablemente ya lo sabía, y eso significaba que también debían llevar a los otros enviados. Por eso, planeó interceptarla en el camino. Hagamos una parada para tomar un café y luego interceptemos a la embajadora Inu y a todos los que intentan impedir que se esconda de su trabajo del día. Los llevaremos a todos con nosotros a la zona de recepción en los muelles, donde llegarán los próximos invitados. Creo que será la forma de proceder más eficiente en términos de tiempo y, si estoy en lo cierto, todos querremos tomar cafeína para esto, explicó Max. Bueno, ningún soldado rechaza la cafeína o una siesta, así que nos apuntamos. Parece que este será el momento más destacado del día, pero ¿cree que será suficiente para evitar que las cámaras molesten a los demás? Preguntó el general Tennant. Casi puedo garantizarlo. Especialmente para las operaciones de noticias de la Alianza. Comparado con una aburrida reunión de líderes políticos, esto va a ser un chisme mucho más jugoso. Eso fue lo suficientemente fuerte para que algunos paparazzi cercanos lo escucharan, como Max había planeado, y se apresuraron a buscar refuerzos y seguir sutilmente a Max y los demás hasta el área de reunión, en caso de que no fuera el mismo lugar que esperaban. Había dicho que era una gran noticia, pero eso no significaba que se tratara de algún dignatario de alto rango. Los ídolos del pop habían llegado todos desde los muelles civiles VIP, pero los políticos llegaron desde el lado militar y no aparecieron directamente ante el ojo público. La dirección que tomaron les diría a los paparazzi mucho sobre el tipo de noticias importantes que estaban a punto de recibir, pero para su gran confusión, el comandante Max no solo pidió café para llevar en una tienda de la esquina, sino que también pidió 2 especiales Inu con él, frambuesa extra, espresso extra, y luego se dirigió hacia las áreas residenciales. El misterio se resolvió cuando se encontró con los enviados, quienes caminaban juntos por la calle, pero luego todos subieron a un transporte privado y se fueron más rápido de lo que los reporteros pudieron lograr seguirlos.
Los muelles públicos VIP se dirigen directamente hacia ellos, lleven a toda nuestra gente allí ahora, ordenó el reportero a sus subordinados. No sabían con qué tipo de historia se habían topado, pero si era lo suficientemente grande como para hacer sonreír al comandante de la compañía comercial Terminus y asumir que las cámaras no lo estarían enfocando, tenía que ser una gran noticia que sacudiría la galaxia. La enviada Inuka se vibró de alegría mientras bebía el segundo café con leche, después de haber bebido el primero de un solo y largo trago. Entonces, ¿cuál es esta gran noticia? Sé que viene un barco bajo protección del gobierno, pero eso es todo, ¿no nos dijeron nada más?, preguntó. Creo que sería más divertido aprender sobre la marcha, pero el aire de autoridad de los enviados es importante, así que te lo avisaré ahora. La hija de la presidenta Valkia está a punto de anunciar su compromiso con el príncipe heredero de algún lugar llamado Salamat. Parece importante, y los dos están muy unidos, hasta el punto de que incluso los Illitic se han dado cuenta de que han detenido su discusión con el anciano para ver si los han drogado, explicó Max. Oh, esa es una gran noticia. Salamat es una galaxia dentro del territorio de Valkia. El príncipe heredero es asquerosamente rico, está dispuesto a apoderarse de una galaxia entera y, aparentemente, es uno de los solteros más codiciados de toda la especie. Cada uno de sus movimientos es suficiente para aparecer en las noticias y en los vídeos de tendencia, así que si vienen aquí a anunciar su compromiso, están a punto de convertirse en una de las parejas poderosas más populares de la alianza. Si nadie supiera quién es la Terminus Trading Company, te volverías famoso al instante por asociación, solo porque te eligieron. Pero como ya eres uno de los destinos vacacionales más populares del universo conocido, puedes esperar que las instalaciones de tu complejo turístico estén repletas de solicitudes durante al menos 2 meses. Si hay planes de abrir más, probablemente deberían hacerlo ahora y tenerlos abiertos mañana, porque tienen aproximadamente 2 horas antes de que las filas para reservar se vuelvan locas. Los otros enviados asintieron con la cabeza y el enviado de Valkia parecía un poco celoso. Max le sonrió al hombre de alas negras. Es tan hermosa que es una pena ver a otro hombre robarle el corazón. El enviado se rió. No en mi nombre, soy un buen amigo de la presidenta, su padre. Tenía la esperanza de que mi hijo tuviera una oportunidad, pero si ella se ha ido con algún importante playboy, no hay nada que hacer al respecto. Los demás se rieron de su optimismo. Quizá fueran amigos de la familia, pero ella estaba muy lejos de su hijo. El chico tenía ambiciones, talento y apariencia mediocres. No estaba mal, pero ciertamente no era el tipo de chico que atraería la atención de las más grandes supermodelos de su especie. Bueno, al menos puedo aparecer en algunas fotos con ella para darle celos al chico. ¿Tenemos prioridad para saludarlos cuando entran, no?, preguntó. Por supuesto. ¿Quién más en esta nave podría usurpar mi autoridad para recibir a invitados VIP? Si alguien lo hiciera, sería Nico, pero ella está ocupada con un torneo de juegos en este momento y no terminará hasta dentro de un tiempo. Estamos a salvo en ese aspecto. Max se rió. Hombre, es bueno conocer a todas las personas adecuadas. Ahora, vamos a ponernos en las noticias por una fracción de segundo antes de que salga la gran noticia. ¿Crees que entrarán juntos o por separado? Max pensó en eso por un segundo y luego sonrió. Les pedí que salieran por separado para saludarse rápidamente y luego se pueden acercar para mostrarse cariñosamente. Su gerente de relaciones públicas está cenando, así que no creo que sea un problema. Los primeros en desembarcar del recién llegado barco atrajeron un poco la atención de los paparazzi allí reunidos y luego continuaron hacia el personal del Absolution, que los estaba esperando para llevarlos a sus habitaciones para que se instalaran. Luego, el futuro novio, el heredero del billonario Playboy, salió al área de recepción, y Max tuvo que sonreír por el nivel de esfuerzo que había puesto en su apariencia para ese momento. Su piel brillaba levemente con un aceite impregnado de brillantina, las plumas de sus alas estaban espolvoreadas con agua para darles un ambiente brillante en la iluminación natural del barco y su atuendo estaba impecablemente planchado. Bienvenidos a Absolution. Soy el comandante Keres Max y ellos son los generales Tennant y Yakov, ahora ambos retirados y trabajando con el Consejo Reaver. Max los presentó. Generales, es un placer conocerlos en persona. He hablado con ustedes en conferencias telefónicas anteriormente. Comandante Max, es un honor estar aquí a bordo de su nave. Si hay tiempo más adelante durante mi estadía, me gustaría hablar con ustedes sobre la puesta en servicio de una nueva nave insignia para la Fuerza de Defensa Galáctica de mi familia, respondió. Max sonrió y le estrechó la mano.
Esa es la especialidad de la Terminus Trading Company. Simplemente dígame qué hora le conviene y podemos hacer los arreglos necesarios para que se realice exactamente según sus necesidades. Ese intercambio de cumplidos por sí solo normalmente sería suficiente para ser noticia durante una semana. El hecho de que el príncipe heredero de Salumat encargara un buque de la clase Worldship a la Terminus Trading Company fue una gran noticia, especialmente teniendo en cuenta que los buques Terminus que ya existían eran conocidos como el culmen del lujo y el entretenimiento. Las clases VIP más altas ni siquiera se podían comparar con las áreas donde se permitía estar a los plebeyos como ellos. Había una isla privada entera para ellos en el segundo nivel cuando visitaban, y estaba fuera del alcance de todos los demás viajes. Esto fue principalmente para eliminar los dolores de cabeza de los paparazzi para los dignatarios, pero las apariciones públicas también importaban, por lo que no estaba lejos de la capital de la fiesta no oficial del segundo nivel, Inubia Resort y Casino. Lo suficientemente cerca como para que, si no fuera por la barrera de distorsión que impide ver algo con claridad, los dos podrían verse mutuamente en la fiesta en las playas si usaran binoculares. Los rumores sobre la isla privada eran aún más locos que la realidad, que era lo suficientemente lujosa como para que incluso los invitados VIP tuvieran la costumbre de detenerse a tomar fotografías, y no solo para ganar popularidad en las redes sociales. El príncipe heredero dio un paso adelante para saludar a los periodistas, mientras su séquito se movía para asegurar el área, que ya estaba cuidadosamente cerrada por los oficiales de seguridad androides de Felicity, y luego la futura novia, la hija del presidente de Valkia, salió. A diferencia de casi todas las demás Valkia que Max había visto, sus alas eran blancas como la nieve, al igual que su piel, mientras que su cabello era de un rubio dorado sorprendente que Max sin duda había sacado de una peluquería. Estaba deslumbrante con un vestido dorado y sandalias, vestida para una salida a un resort de playa, y la mitad de las cámaras ya habían olvidado que el príncipe heredero estaba justo frente a ellas. La hija del presidente le sonrió a Max mientras se acercaba y le susurró. Gracias por las ideas, lo aprecio sinceramente. Mañana habrá un evento formal de anuncio y espero que hayamos recibido tu confirmación de asistencia. Max asintió. En efecto, es un placer conocerte y estoy absolutamente seguro de que volveremos a hablar pronto. Ahora, ve a divertirte. Ella hizo una ligera reverencia ante la educada reverencia de Max, y luego corrió en un momento de alegría cuidadosamente coreografiado para envolver a su prometido con sus brazos y guiarlo fuera de la plataforma de aterrizaje a un lugar más fotogénico, creado deliberadamente para este tipo de situación. Mantuvieron la pose durante un segundo completo mientras se abrazaban antes de pasar al área de recepción para hablar con las cámaras. Cuando se marcharon y su personal siguió al equipaje fuera del área, solo Max y los generales quedaron en la habitación. No, eso no era del todo correcto, había un Inu con una cámara y una credencial de reportero que todavía los miraba con adoración. ¿Esperaba usted una entrevista, señorita reportera? Preguntó Max. Ella no podía ser de uno de los principales medios, o habría tenido un camarógrafo adecuado con ella, pero el nivel de asombro en su mente era suficiente para que quedara claro que estaba allí por él. Sí, por favor, comandante. Soy de Steamby del podcast Mecha Life and Development, y si tiene unos segundos, se lo agradecería, respondió. ¿Un podcast? Eso fue sorprendente, ella realmente estaba pensando como una reportera. Pero los nómadas tecnológicos también hacían podcasts, era simplemente parte de la cultura Inu. Además, si ella conseguía una insignia de reportera, su alcance tenía que ser de 100 millones de espectadores diarios, por lo que su grupo de podcast no era pequeño. Síganos por aquí y podremos responder algunas preguntas mientras los demás se vuelven locos afuera. No queremos interferir con su momento de protagonismo, ordenó Max y condujo al reportero por un pasillo de servicio hasta una sala de estar destinada a reuniones de personal. La reportera aplaudió y la mochila que llevaba se expandió hasta convertirse en un fondo fotográfico completo, proyectado holográficamente en la sala, además de 4 sillas y una pequeña pancarta con el nombre del podcast. Por la forma en que estaba posicionada la cámara, era como sentarse en la mesa de los locutores de un evento deportivo, por lo que su intención sería tratar esto como un panel de discusión. Buenos días y muchas gracias a todos por tomarse un tiempo de su apretada agenda. Espectadores, hoy tenemos un verdadero regalo para ustedes, el comandante Keres Max de la compañía comercial Terminus y los héroes de guerra, los generales Tennant y Yakov, ambos legendarios pilotos de mechas de la clase Phalanx de la generación anterior. N/Bell/BJN.com. Hoy os espera un verdadero placer para todos.
Los generales miraron a Max e intentaron mantener una expresión profesional. ¿En qué los había metido con esta evidente fanática de los mechas? El reportero continuó. Como todos nuestros espectadores habituales saben, hacemos un segmento semanal sobre las leyendas del desarrollo de mecha, y hoy tenemos no a uno sino a 3 de ellos aquí con nosotros en persona. Estos 3 héroes estuvieron en la batalla de Belmont, un punto de inflexión en la rebelión de Kepler. Las imágenes de sus 3 mechas aparecieron detrás de ellos y los 3 pilotos sonrieron nostálgicamente por la escena. Había pasado mucho tiempo desde que Max había visto Star Wars, que ahora se encontraba en un museo en Comor, y las 2 unidades de la clase Phalanx también habían sido desmanteladas y puestas en exhibición como piezas de muestra de la historia militar. Veo que el solo hecho de verlos trae muchos recuerdos. Para nuestros espectadores, ¿cuánto tiempo estuvieron con esos mechas antes de pasar al retiro o, en el caso del comandante Max, a una nueva unidad? El general Yakov señaló la imagen de su mecha. Estuvimos juntos durante 36 años. 28 de ellos los pasamos en el campo de batalla y el resto en la reserva o en tránsito. La mirada sobrecogida de la reportera hizo que el viejo general le diera una sonrisa indulgente. Había pasado más tiempo en combate después de haber obtenido una comisión como piloto de la clase Phalanx del que ella había vivido. El general Tennant señaló a la oscuridad brillante. Estuvimos juntos durante casi un siglo antes de retirarme. ¿Conocen sus lectores mucho de la historia de las unidades? La cabeza de la reportera se movió como una muñeca cabezona mientras asentía. Sí, de hecho enviamos a un miembro del equipo a Comor para hacer un episodio de historia completa sobre la oscuridad brillante. También sobre Star Wars, pero desafortunadamente no hay otros disponibles para que los vea el público. ¿La furia de Tarik no está abierta al público?, preguntó Max. La reportera negó con la cabeza. Es visible, pero tiene una especie de revestimiento especial que no quieren que la gente toque, así que ni siquiera con un pase de investigación se le permitió a nuestro equipo entrar en el recinto. Eso es lo que querían decir. Los periodistas no podían mirar dentro, solo podían ver el exterior y los datos públicos, mientras que con Star Wars y Shining Darkness, tuvieron la oportunidad de tocarlo y mirar dentro. Bueno, a pesar de todos los eventos legendarios que sucedieron durante ese tiempo caótico, Star Wars y Tarik Rage solo estuvieron juntos por unos pocos años antes de que los devolvieran a la reserva de espera y finalmente los transfirieran al Museo Comor Mecha después de que la nueva generación de unidades estuviera lista. Max se encogió de hombros. Sobre eso. Hay un patrón de desgaste en la consola debajo de las palancas de control. ¿Prefieres mantenerlas abajo, con los dedos hacia arriba, o tenías algo apoyado bajo tus manos?, preguntó el reportero, mostrando una imagen del panel de control detrás de ellos. Como era de esperar de los Inu, fueron directos al grano cuando quisieron hablar sobre los mechas. No estaban allí para escuchar historias de guerra ni para hacer preguntas personales detalladas sobre la vida de los pilotos, querían saber sobre los mechas. Cómo funcionaban, cómo se usaban, los pequeños consejos y trucos que hacían de los pilotos de mechas algo legendario. Últimamente, esto era especialmente importante para los Inu, ya que muchos de ellos estaban aprendiendo a pilotar mechas en el ejército o en las fuerzas de defensa planetaria, y no solo permanecían como personal de servicio. Cuanto más pudieran aprender sobre los trucos y consejos prácticos que no estaban en los libros, más completo podría ser el desarrollo de su propio estilo. Los 2 generales sonrieron al ver la marca en el panel de control. Estaba demasiado lejos del mando para ser la mano, a menos que la sostuvieras en un ángulo extraño. La marca en realidad era la taza de café de acero inoxidable de uso militar de Kepler. Max se rió y señaló la marca. ¿Ves cómo es oblonga y ancha? Si bien a primera vista parece ser el resultado de una mano enguantada que se movía contra la consola pintada mientras el operador luchaba, la respuesta real es muy diferente. Esa marca en particular proviene de la base magnética de las tazas de café de acero que nos entregan, ya que se desliza hacia adelante y hacia atrás con el uso. Se necesitan miles de tazas de café para obtener ese tipo de patrón de desgaste, eso significa meses de tensa espera a que el enemigo ataque, mientras estás en una situación en la que no puedes dejar tu mecha. Los ojos del reportero se iluminaron de alegría. Había respondido directamente a una de las preguntas más populares que tenían sus lectores. ¿Por qué ahí? Hay un portavasos en el extremo derecho de la consola, aquí. Señaló un punto destacado en la imagen. El general Tennant le dirigió una sonrisa paternal que hizo que el periodista pareciera aún más joven. Debería haber uno similar dentro de Creeping Darkness.
Verás, ese lugar no solo está justo enfrente del piloto, por lo que no tiene que apartar la vista de las pantallas de visualización, sino que está al alcance de la palanca de control derecha, por lo que incluso si estás buscando una bebida cuando ocurre una emergencia, en realidad estás mejorando tus tiempos de reacción. El B contra barra JNN con el que está en el lateral, que fue colocado allí para proteger la delicada electrónica del panel de control del café derramado, estás fuera de posición, el tensor automático del arnés no puede reaccionar tan rápido y tus ojos están fuera de la pantalla, por lo que es posible que no veas la posición del enemigo en absoluto. Es una cuestión de utilidad y seguridad. Aunque el café derramado vuelve locos a los técnicos, sigue siendo el lugar más práctico para colocar la taza. ¿Pero la taza que nos dio Kepler no tiene tapa? Preguntó. Sí, pero el agujero es demasiado pequeño, solo puedes beberlo lentamente. No es así como los pilotos de mechas consumen cafeína tradicionalmente. Tiene que ser caliente, fuerte y ahora. No lo voy a beber esta entrevista fue una gran idea. No solo iban a tener una excusa para no estar en público, sino que también les iban a hacer preguntas decentes de alguien a quien realmente le importaban las respuestas. Mientras Max estaba celebrando felizmente reuniones sobre los pequeños detalles de ser un piloto de mecha, los dioses rebeldes estaban celebrando una reunión sobre Max. Divino, no se puede permitir que ese ser madure más. Ya tiene demasiado poder y puede derrotar a nuestros subordinados incluso cuando están en inferioridad numérica. Un dios con cuerpo de tigre le estaba explicando a la nube oscura que era el cuerpo de su líder. Entonces envíen a los seres de energía mayor, aquellos que se derivan directamente de que uno de nosotros sea destrozado. El dios rebelde conocido como el divino se burló. Eso es lo que estoy diciendo, él puede derrotarlos, incluso cuando lo superan en número. Uno a uno, los cultiva para obtener su energía y fortalecerse. Creo que está evolucionando hacia un dios devorador, explicó el dios tigre. Imposible, están a un paso de la divinidad, ningún mortal puede derrotarlos por completo. Solo dales unas semanas para que se recuperen y envía un mayor número la próxima vez. El divino ni siquiera se molestó en usar su voz real para responder. El dios tigre dirigió una mirada suplicante a sus compañeros, esperando que se apiadaran de él y lo ayudaran a explicar la situación al divino sin enfurecer al líder de los dioses rebeldes. Divino, tiene el favor del dios de la guerra, el líder de la marea verde. Realmente ha matado y absorbido a más de media docena de nuestros subordinados. Si esto continúa, esa criatura alcanzará el poder de un dios débil. Uno de los otros lo intentó. El divino hizo una pausa y dirigió su atención a la zona muerta, donde la criatura debería estar escondida. Pero no se estaba escondiendo en absoluto. Estaba bebiendo y riendo con las otras especies mortales, contando chistes sobre matar a los leales sirvientes de los ejércitos divinos. N/Bel/Beindocceon. El divino se enfureció inmediatamente y su aura surgió, destruyendo la habitación a su alrededor y arrojando a los otros dioses a cientos de metros de distancia. Encuentra una manera de llegar hasta él. Debe morir ahora, despotricó el divino. Por un momento, sintieron la diversión del dios de la guerra, el dios miceloide, como lo llamaban los humanos, y luego se fue, presumiblemente para advertir a su campeón humano. Esa maldita bestia nunca fue confiable. Solo ayudó porque estábamos perdiendo demasiado y quería una mejor pelea. Murmuró uno de los dioses al sentir la presencia. Es cierto, pero ¿podemos permitirnos el lujo de ofenderlo? Susurró otro. Pueblo mío, he tomado una decisión. La zona muerta ya no podrá existir. Con todas nuestras fuerzas, invadiremos y exterminaremos a las razas mortales, a esos descendientes de los humanos. Tenéis 24 horas para prepararos. Los dioses se dispersaron por miedo, tanto al divino como a lo que exigía. Los dioses de la zona muerta no estaban realmente muertos, estaban privados de energía y esperando revivir. A menos que los propios dioses destrozaran el tejido del espacio y el tiempo para unirse a la batalla, esos cadáveres agotarían a su ejército en cuestión de horas, y si todo el ejército se marchaba, eso podría ser suficiente para revivir a los dos dioses derrotados. Ese era un riesgo que nunca quisieron correr. El dios humano era un monstruo, dispuesto a poner a su pueblo elegido por encima de su propia especie, y el dios del tiempo era una existencia que nunca debería haber existido en primer lugar. Una vez lo habían seguido y le habían servido lealmente, pero ahora que su manipulación del tiempo había desaparecido, también podían crecer, y el poder del universo no estaba canalizado por completo a un puñado de dioses lo suficientemente poderosos como para desafiar al dios del tiempo.
Aunque eran leales a su ideología, ninguno de ellos quería ver al dios del tiempo revivido. Se reunieron poderosos ejércitos de seres de energía, convencidos de que el divino tenía un plan para invadir con éxito la zona muerta. 1.000 millones de acorazados fueron armados y cargados con cuerpos creados a toda prisa, llenos solo de los recuerdos y emociones más básicos, los guerreros sangrientos, tropas de choque creadas por los dioses y los seres de energía superior. Junto con ellos, cada bit de la energía etérea de su capa de espacio se condensó en seres de energía menor, que podían usarse tanto para luchar contra el enemigo como para rellenar la energía que se perdió cuando los dioses muertos intentaron drenar a los seres de energía mayor. Los humanos y sus aliados nunca sabrían qué los golpeó. De una forma u otra, esta iba a ser la batalla final de la guerra eterna, y solo un bando sabía lo que estaba por venir. Del lado de Max, los humanos estaban de fiesta mientras la noticia del compromiso de la nueva pareja más poderosa de la alianza se difundía por la nave mundial, pero Max y algunas otras fuerzas militares de élite habían logrado escabullirse a las bahías de desarrollo para echar un vistazo a las unidades mecha más nuevas que habían sido diseñadas para lidiar con el gran enemigo. Es hermoso, suspiró el general Tennant mientras observaba el diseño del nuevo mecha. Está basado en el antiguo mecha de la clase Titán, mejorado con toda la tecnología más nueva y, gracias a Nico, ahora podemos considerarlo un mecha de la clase semidios. Aprovechan el poder robado de los seres de energía en un paquete de energía especial y pueden usarlo para estabilizar su estructura cuando son atacados. No es tan bueno como lo que el antiguo mecha de clase Dios podía lograr, pero cada una de estas unidades debería poder matar a un ser de energía superior con relativa facilidad y tomar su poder para reabastecerse, explicó Max. Había dos unidades a un lado, las unidades personalizadas que habían sido creadas para Max y Nico, cuyos cuerpos habían sido infundidos con energía de las otras capas, y que podían crear la energía por sí mismos. Nico solo podía convertir un hilo de energía y no tenía el almacenamiento que tenía Max, pero sería suficiente en la mayoría de las situaciones de combate. La fuerza vital del ser de energía era solo una medida preventiva para superar sus defensas, una capa para los ataques para facilitar la destrucción, no su método de ataque completo. Nico miró al mecha con orgullo. La próxima vez, estaremos preparados para ellos. Con uno de estos enviados a cada sistema estelar para liderar sus fuerzas de defensa, el gran enemigo no tendrá ninguna posibilidad de romper nuestras líneas. Solo denme 6 meses y habrá suficientes para todos. El sonido de la alarma de emergencia la mañana siguiente despertó a Max de un sueño profundo. La alianza había detectado algo en los escáneres de largo alcance, y eso los había asustado lo suficiente como para llamar a todos los comandantes y líderes militares a una conferencia telefónica masiva. Estaban tan preocupados por algo que ni siquiera habían enviado detalles directamente a los comunicadores. Este nivel de seguridad generalmente se reservaba para los anuncios militares más importantes, pero no deberían enviarse a una escala tan amplia que Max pudiera darse cuenta de que miles de dignatarios a bordo del Absolution los habían recibido. La reunión comenzó solo un minuto después de que se envió el mensaje, un testimonio de la urgencia que sintieron los líderes de la alianza cuando lo comunicaron. Atención a todos, gracias por venir. Tenemos un informe sobre el nivel de amenaza existencial. Se han detectado fluctuaciones espaciales masivas en el vacío que rodea el territorio de la Alianza. Los patrones son idénticos a los preparativos para la última ronda de asaltos, pero las señales son 100 veces más intensas y hay un área que no se puede discernir con nuestros escáneres. Según lo que nuestros expertos pueden discernir, el gran enemigo tiene la intención de enviar una flota de ataque a todos los sistemas estelares de la Alianza, todos a la vez. No hay nada que podamos hacer para bloquearlo, e incluso con la ayuda de los Arisen y los Gnifears, hay una probabilidad incierta de que alguna de nuestras civilizaciones sobreviva a la primera oleada de ataques. En cuanto a la segunda oleada y la consolidación, las probabilidades parecen ser aún peores. El tiempo de llegada debería ser inferior a un día, por lo que solicitamos que todas las tropas y naves armadas regresen a sus sistemas de origen y se preparen para la defensa planetaria. Que la deidad de su elección los acompañe a todos. Max envió inmediatamente un mensaje a Terminus, que no lo habría recibido, y los envió a adentrarse más en los espacios deshabitados, en busca de señales de civilizaciones perdidas. Su plan de expedición solo estaba en un tercio del camino, pero Max presentó el mensaje como una pista importante en una región extremadamente remota que actualmente no albergaba vida. Incluso si el gran enemigo estuviera buscando colonias humanas ocultas, no encontrarían allí a Terminus, con sus millones de turistas y residentes.
Procedían de una variedad de especies lo suficientemente amplia como para que la nave colonial pudiera volver a cumplir su propósito original si fuera necesario, y entonces Max centró su atención en la defensa. Tenían las mejores naves militares del universo y estaban fabricando más lo más rápido que podían, por lo que existía una posibilidad real de que Rae 5 sobreviviera a la primera oleada sin problemas. Con eso en mente, el Consejo Reaver ya estaba enviando naves para tomar posiciones defensivas alrededor de las diversas colonias con las que tenían acuerdos y poniendo en funcionamiento a todos los guardias planetarios de la galaxia para simulacros de emergencia. De la misma manera, la Alianza estaba movilizando todo lo que tenía, aunque en realidad solo estaba en las primeras etapas de planificación de su propia defensa. Habían conseguido algunos equipos nuevos, pero había un entrenamiento mínimo, poca organización o supervisión y casi ninguna coordinación táctica. Por lo que los pensamientos de Max podían deducir de las conversaciones en curso, solo había alrededor de 6 especies con las que se podía contar plenamente para estar listas, y algunas docenas más que aún tenían algo de potencia de fuego oculta de su era de expansión guardada para un día lluvioso. No era alentador, pero al menos, cada sistema poblado en la galaxia de los humanos tenía a sus militares en alerta máxima después de 2 horas, con más naves armadas apareciendo a cada segundo. El B contra barra JNN. La compañía comercial Terminus había puesto a disposición todos sus esquemas de diseño libres de regalías durante el día, y los humanos estaban abasteciéndose de los mejores artículos nuevos, con los Reavers cargando bahías de carga enteras llenas de mechas pilotadas por androides. Los Inu estaban haciendo lo mismo, mientras que los Valkyria habían ordenado a cada hogar con un adulto físicamente apto que creara tantos exoesqueletos de arcángel como pensaran que pudieran usar. Era un gran drenaje de energía en todos los planetas de la Alianza, pero entre los Valkyria, los Inu y los gigantes, al menos deberían tener algunas fuerzas de combate que estuvieran equipadas, incluso si no tenían muchos con experiencia. ¿Cómo va la producción del mecha de la clase semidios? Le preguntó el enviado Inu a Nico una vez que llegó la notificación de que no había nada más que hacer antes de que llegara el enemigo. La Alianza había creado tantas fuerzas de combate como su suministro de energía podía sostener, y se habían quedado sin personas que supieran cómo operarlas que no podían ser manejadas por IA. No había más poder para la creación de androides, a menos que redujeran la producción de mechas y armas pesadas, pero muchos planetas habían pasado a armar lanzaderas, yates de recreo y naves mineras orbitales. Si se movía en el espacio o en el aire, tenían la intención de darle más armas. Tenemos 1000 de ellos ahora, y los pilotos están dentro conociéndose. Eso no es suficiente para cada sistema estelar de esta galaxia, pero cubrirá aproximadamente una cuarta parte. El plan de despliegue es que cubran sistemas que carecen de la capacidad de repeler una fuerza del nivel de la última invasión. Queríamos una fuerza que pudiera manejar eso más el 50%, pero simplemente no había tiempo suficiente, explicó. ¿Existe un plan de contingencia?, preguntó el enviado. Sí, se ha enviado a todos los Reavers. ¿Tiene la Alianza un equivalente?, preguntó Max. Lo haremos, te daré los datos. Estamos contigo en esta lucha, nuestra nave ha sido reutilizada para la defensa planetaria en casa, anunció el enviado gigante mientras caminaba hacia las bahías de investigación. Entonces, nos alegramos de tenerte aquí. Elige el departamento al que te gustaría unirte y nos aseguraremos de que reconozcan tu autoridad, respondió Max. Alerta. Han comenzado fluctuaciones espaciales en el sistema Rae 5. Se están tomando medidas contra el portal. Ahora se restringen todos los viajes. Anunció Felicity. Preparándose para desplegar contramedidas. Sylvie estuvo de acuerdo. Entre los dos, confiaban en que podrían obligar al enemigo a llegar a los confines del sistema solar, donde serían blancos fáciles para las armas defensivas recién reconstruidas. Las contramedidas antiportales eran una nueva forma de utilizar un arma ya existente. Las flotas utilizaban torpedos de antimateria desestabilizados para hacer imposible que un portal se abriera correctamente en las cercanías. Las armas en sí no causaban mucho daño, pero el efecto sobre los portales era casi perfecto y duraba días o incluso semanas. La esperanza era que pudieran evitar que los enemigos aparecieran entre ellos, lo que permitiría una mejor formación defensiva. Luego empezó la espera. Las señales se hacían más fuertes cada hora y la extensión del área de preparación no estaba clara, pero el tiempo extra fue suficiente para que todos sacaran las armas grandes, las armas prohibidas y otros elementos de tecnología cuestionables que nunca se usarían en circunstancias normales.
Si esta batalla pudiera ganarse, o incluso estancarse lo suficiente para que el enemigo pudiera ser reducido demasiado como para poder avanzar a otro sistema solar con algún nivel de efectividad. Esperar es una mierda, suspiró Nico mientras pintaba caritas sonrientes gigantes en las plantas de los pies de su mecha. Es mejor que lo que viene después. Es probable que la segunda ola sea peor que la primera. Max se encogió de hombros. Siempre que podamos alejarnos lo suficiente de la interferencia para enviar cortadores y destructores a interceptar otras flotas cuando intenten moverse. Eso era lo mejor que podían esperar porque innumerables batallas estaban destinadas a terminar desequilibradas de una manera u otra. Ninguno de los defensores sabía a qué fuerza de ataque se enfrentarían ni cómo se dividiría el ataque. Los planetas se militarizaron en función de lo que había disponible, no en función de la población o la importancia estratégica. No había tiempo para nada más, pero eso también significaba que el enemigo no podría predecir dónde estarían sus fuerzas. Cuando llegó el ataque, lo hizo por todas partes, al mismo tiempo. Miles de naves entraron en todos los sistemas estelares habitados de todas las galaxias de la Alianza, así como en la galaxia de origen de los humanos, con una diferencia de 10 segundos entre una y otra. Sobre el planeta natal de los Inu, 600 naves científicas estaban rodeadas por 500.000 de mechas superpesados e incontables aviones de combate no tripulados. Aunque no se habían atrevido a arriesgarse a utilizar antimateria cerca de tantos experimentos en curso, la respuesta a la invasión fue devastadora. Investigador principal, los mechas han comenzado el asalto. ¿Deberíamos avisar a alguien o algo? Preguntó uno de los ministros Inu al jefe de gobierno local. N/Bel/BJN.com. Todo el mundo está intentando ponerse en contacto con alguien. Envía un mensaje diciendo que nos han atacado y añádelo al lío si quieres, pero nadie viene, respondió el investigador principal Inu. ¿Cómo es que no viene nadie? La anciana señaló un mapa holográfico en la pared. Las marcas rojas son todos los sistemas que han informado de un ataque en el último minuto. Están en todas partes, han atacado a todas las estrellas habitadas, a menos que se hayan perdido una por accidente. Nadie puede responder porque todos están luchando, igual que nosotros. Ahora, sigan enviando informes sobre el consumo de energía y desconecten todas las redes eléctricas civiles a niveles esenciales, a menos que estén fabricando equipos militares de nivel prioritario. Quiero desplegar tantas armas como sea posible. Apaguen toda la red de control climático hasta nuevo aviso. Incluso el aire acondicionado de los edificios. La situación sobre la capital del gobierno central era casi la misma. Tampoco se habían atrevido a usar armas de antimateria de cuyo alcance podrían no escapar más tarde si necesitaban huir, por lo que estaban luchando a corta distancia cerca del planeta. Pero sus defensas planetarias estaban entre las mejores del universo, y en cuestión de minutos habían limpiado el sistema de atacantes y se preparaban para trasladar parte de la fuerza de defensa a batallas duras que aún podían ganar. Max y Nico escucharon atentamente mientras las actualizaciones sobre estas situaciones se transmitían en tiempo real, mientras miraban los escombros en el borde del sistema RAE 5. No hicieron ningún intento de realizar ajustes tácticos. Enviaron la misma cantidad de fuerzas a todos los sistemas habitados, señaló Nico mientras actualizaba el mapa de batalla. Entonces deberíamos enviar refuerzos en función de los niveles de tropas existentes. Con el uso de armas defensivas extremas, algunas de nuestras fuerzas aún deberían estar en buenas condiciones de funcionamiento, señaló Max. ¿No te parece que esto es un ataque suicida? Simplemente matar tantos planetas como sea posible para reducir nuestra población para lo que venga después sería precisamente su estilo, respondió Nico. Entonces, ¿qué tienes para mí? Hay dos lugares donde debería haber tropas, pero no las hay. Uno es el mundo natal de Canis, que no recibió ningún ataque, y el otro es el sistema de la capital imperial Cygnus. Ahora bien, el mundo de Canis tiene sentido, puede que no se hayan dado cuenta de que había alguien viviendo en los rincones más remotos de la galaxia cuando lo escanearon. Pero la capital... Hay 4 planetas habitados, más de 100.000 millones de personas y una enorme base de producción militar. No hay forma de pasar por alto la señal de energía de ahí, puedo detectarla desde aquí. Tiene que haber una razón por la que no fue atacado, y eso bien una traición, lo cual no tiene sentido, ya que todos los demás grupos planetarios, incluidos sus planetas gubernamentales, fueron atacados, o hay algo allí a lo que temen acercarse. Max asintió. Entonces, ¿vienes conmigo a la capital Cygnus? La sonrisa burlona de Nico lo decía todo.
Definitivamente estaba interesada en saber por qué no había habido un ataque a la capital y tenía una idea de cuál podría ser la respuesta. Por un instante, bajó la guardia sobre sus pensamientos y Max logró echar un vistazo a su mente enrevesada. Nico estaba pensando que había un dios allí, una firma de energía que les hacía pensar que la zona ya había sido reclamada por uno de los suyos. Lo único que tenían que hacer era volar y descubrirlo por sí mismos. Cualquier pensamiento sobre ir a la capital imperial de Kygnus tendría que esperar, ya que solo minutos después de que los invasores fueran repelidos en el sistema más fuerte, los portales se abrieron nuevamente y un par de seres de energía superior, acompañados por una horda de seres de energía menor, inundaron la realidad. Max se dio cuenta de que había una señal de energía que los seguía y los protegía de las leyes dañadas y las capas alternativas vacías de esta región. Eso solo podía significar que los dioses habían hecho su movimiento y que esta era la ofensiva total, todo lo que el enemigo podía enviar. Tanto Nico como Max volaron desde los hangares de Absolution, moviéndose para interceptar antes de que el enemigo pudiera representar una amenaza para las vidas a bordo de su nave insignia, mientras los ejércitos defensivos se preparaban para dispersar esta segunda ola con una ola masiva de desintegradores. Sabían que era efectivo y que los seres de energía no tenían a dónde correr para escapar de los ataques, por lo que no dudaron. Como la primera vez, debido a la potencia de fuego concentrada, la batalla en Rae 5 fue una masacre de un solo bando. El enemigo ni siquiera intentó aumentar sus números aquí, simplemente envió la misma fuerza a todas partes y contó todo como pérdidas aceptables. Pero no terminaron con Rae 5, y después del primer estallido, los seres de energía superior comenzaron a absorber rápidamente la energía de los miembros menores de su fuerza para reformarse y terminar el ataque. Nico, estás conmigo. Intercepta la mayor cantidad posible de esa energía para usarla en el nuevo mecha, ordenó Max mientras avanzaba hacia el borde del sistema solar. Max revisó sus sensores para asegurarse de que el enemigo no atravesara sus líneas y se acercara más al planeta que donde estaban luchando, pero descubrió un fenómeno muy extraño. Ya estaban perdiendo energía, y rápidamente. Estaban sacando la energía de sus cuerpos hacia las zonas más profundas de las capas estériles y, a pesar de sus poderes, parecían incapaces de detenerla. Eso nunca podría suceder, esa energía era suya y no iba a permitir que los dioses rebeldes la usaran para fortalecerse lo suficiente como para atacar. Disparó sus conductores de masa, equipados con explosivos de antimateria, hacia la ola atacante de seres de mayor energía, arrancándoles un mar de energía, pero sin importar cuánto lo intentara, estaba siendo arrastrado hacia los confines más profundos del espacio. Algo no está bien. Hay algo más aquí con una fuerza de atracción mayor que la que mi equipo puede manejar. Se quejó Nico. Mierda, Max sabía lo que era, los Darklings le habían advertido que los dioses muertos estaban allí. Si sus cuerpos todavía estaban más en sintonía natural con la energía de sus parientes que él, no podrían reponer el almacenamiento de sus mechas en absoluto, excepto si él y Nico lo generaban en esta capa del espacio. Envía a los demás con nosotros. Si podemos retirarlo lo suficientemente pronto, al menos podremos maximizar lo que podemos retener mientras fluye. No hay muchos mechas semidioses, pero deberían ser suficientes para mantenerlos luchando durante el resto de esta batalla. El vacío se llenó con el pulso de las armas de energía mientras la fuerza combinada de Demigod Mecha avanzaba detrás de ellos, enterrando la ola atacante en luz, mientras energía ilimitada se vertía en ellos desde el otro lado del portal que habían usado para llegar aquí. No importaba cuánto fuera arrancado, cuánto daño sus armas hicieran a sus escudos, estos estaban siendo repuestos por sus dioses. Su contraataque se estrelló contra el escudo del mecha entrante, causando poco daño, pero enviándolos a volar, y la ola de ataque comenzó a extenderse en un patrón esférico para rodear el sistema Rae 5. Es una trampa bastante buena. No podemos llegar a la región estable para usar portales para llegar al resto del universo hasta que los matemos a todos, pero sus dioses están derramando poder para mantenernos aquí, mientras que lo que se esconde en las capas muertas se lleva el botín de guerra. Max señaló. Un ser de energía translúcido formó una cara que parecía la de un toro y le sonrió a Max cuando se dio cuenta de que el enemigo nunca tuvo intención de luchar contra él. Solo estaban allí para atrapar la verdadera fuerza de combate de los humanos y sus descendientes en su interior, mientras los aliados de los seres de energía devastaban el resto del universo. Nico, alinea las dos naves del mundo, quiero que se abra un portal afuera para enviar al mecha de Migod a través de él. Hazlo lo más rápido posible, antes de que el enemigo pueda reaccionar. Max ordenó.
N/Bel/BJN.com. Si el enemigo no iba a atacar adecuadamente, no había necesidad de que se defendiera adecuadamente. Enviarían a los mechas más fuertes a las peores batallas y cambiarían el curso de las cosas con un océano de sangre. Ni siquiera las naves catedral de la clase destructora podrían resistir un bombardeo completo de esos mechas. Uno por sistema sería suficiente para causar un alboroto antes de que fueran destruidos o se quedarán sin energía almacenada, y eso debería dar más tiempo a la humanidad para contraatacar. Mientras Nico trabajaba en el portal y los mecha de Migot se reunían en un grupo para atacar la barrera que se estaba construyendo alrededor del sistema RAE 5 en busca de puntos débiles, Max ordenó mentalmente los mensajes que estaban recibiendo. La primera ola fue tan devastadora como se esperaba, y varios sistemas no habían transmitido nada más allá del primer informe de ataque, pero otros se estaban organizando para ayudar a defender a los vecinos, y ninguno de ellos había informado de la incursión de la segunda ola, o al menos no a este nivel. Muchos de ellos informaron sobre seres de energía, pero en grandes cantidades, los acorazados y los mechas superpesados podían lidiar con un solo ser superior. A menos que hubiera ataques que terminaran demasiado rápido para ser reportados, parecía que todos los seres superiores de energía existentes estaban aquí, alrededor del sistema RAE 5. En lugar de eso, se concentró en ver lo que estaban pensando los atacantes. La búsqueda de Max en las mentes de los seres de la gran energía lo conectó con el equivalente mental de una gran charla grupal, muy similar a lo que los Illithid tenían entre su propia especie. Tenían que saber que él estaba escuchando, pero sus pensamientos decían que no importaba y que podrían aplastarlo lo suficientemente pronto, y entonces no quedaría una fuerza en la galaxia que pudiera contrarrestarlos. La galaxia natal de los humanos estaba destinada a caer primero, y luego sus subespecies y galaxias periféricas caerían después, hasta que todo en esta región fuera destruido, y luego se retirarían antes de que les hubieran quitado tanta energía que los dioses muertos enterrados aquí pudieran revivir. Esa fue una noticia interesante. No cambió mucho, ya que ya estaban aquí y atacando, lo que no le dejó tiempo a Max para hacer nada más que lidiar con ellos, pero el hecho de que su mera presencia estuviera despertando a dioses que habían sido derrotados previamente en la Guerra Eterna fue suficiente para darle ideas sobre ganar tiempo. Al principio, eso fue lo que pensó que estaban haciendo, pero no era eso, simplemente estaban reuniendo sus fuerzas para un ataque masivo contra él en particular. Si Max hubiera sabido eso, habría ido a un sistema deshabitado para luchar, en lugar de estar aquí en RAE 5 para defender a su gente. Pero no tenía sentido llorar por el ron derramado. Nico, quédate cerca de mí. Van a atacarnos con fuerza y directamente. Su objetivo es eliminarme para poder invadir el resto de la galaxia. No saben o no entienden nada sobre el resto de los mechas de la clase de Migot, explicó Max. Necesitan 30 segundos y luego se irán. ¿Crees que podemos mantener esta posición sin ellos? Respondió Nico. N/Bel/BJN.com. Sé que podemos. Puede que no sea bonito, pero podemos mantener este sistema incluso contra ellos. El problema es que si uno de sus dioses logra entrar, no hay nada que podamos hacer para detener el asalto. Por lo que entiendo del dios miceloide, es más que la suma de sus partes. Romperlo podría causar el nacimiento de cientos de seres de energía superior, pero su poder es miles de veces mayor que el que pueden ejercer las creaciones secundarias. Si uno de ellos entra, todo lo que podemos hacer es intentar expulsarlo de nuestra capa de realidad y esperar que funcione. Nico le envió un emoji de cara sonriente como respuesta. Prepárense para que los ataquen. Todas las fuerzas preparadas. Max ordenó en cuanto sus pensamientos cambiaron. Aún dudaban, ya que no podían aceptar el hecho de que muchos de ellos estaban a punto de dejar de existir, pero los humanos ya habían superado ese punto. Ni siquiera les preocupaba usar armas prohibidas en su propio sistema estelar. No hubo una gran carga, el poder del enemigo estaba más allá de la necesidad de cosas tan mundanas. En cambio, simplemente se transformaron en una forma etérea y aparecieron frente a Max y Nico, todos atacando con toda la energía que tenían. Los escudos del vacío se encendieron y la notificación de sobrecarga brilló cuando Max activó el desintegrador y comenzó a verter la energía refinada de su cuerpo en el mecha. Nico se rió mientras disparaba los Thunderguns a quemarropa hacia la nube de energía que los rodeaba, y una explosión masiva de antimateria atravesó el espacio, acompañada por una oleada de energía del portal. ¿Te gusta eso? Encontré a tus dioses muertos, ahora ve a conocerlos. Se burló mientras la energía de las criaturas destruidas se alejaba de la batalla.
La fuerza de la explosión colapsó los escudos de ambos mecha y los arrojó hacia atrás a miles de kilómetros por hora, pero el enemigo no se inmutó y los siguió lo más de cerca posible mientras Max descargaba todas las armas que tenía. Luego también activó los Thunder Guns, pero detrás del enemigo, para acercarlos más a él, para poder absorber la energía suelta antes de que el dios dormido se la llevara. 1.000.000 de puntos de luz convergieron en la batalla cuando los defensores de Rae 5 dispararon su primera andanada, y los seres de energía superior huyeron rápidamente a otra capa del espacio para evadirse, antes de intentar regresar. Pero cuando lo hicieron, se encontraron atrapados. Los Darklings y los Arisen estaban allí esperándolos, y habían desestabilizado demasiado la capa para que el gran enemigo se fuera antes de que la fuerza combinada de las flotas de las dos especies pudiera atacarlos. Cientos de seres de energía superior murieron al instante y el resto se preparó para huir. Esta batalla no valía la pena. Los humanos sabían que venían y se prepararon con las otras especies. Todo lo que les quedaba por hacer a los seres de energía era morir. Max podía sentir el odio y el poder que irradiaban desde el otro lado del portal, el vínculo con el hogar del gran enemigo y la intención de los sobrevivientes de huir a casa. Pero el portal solo existía en esta capa, y Max lo estaba recubriendo con su propia energía, transformándolo en un edificio unidireccional que solo permitiría que llegaran más atacantes, pero que ninguno saliera. Con eso, debería poder finalmente lidiar con los seres de energía superior y las mayores amenazas para la humanidad y las demás especies mortales. Comandante, los semidioses han sido enviados. Están en otros 1000 campos de batalla ahora. Informó Nico. Excelente trabajo. En cuanto terminemos aquí, estaré esperando las buenas noticias del resto de la galaxia. La energía alrededor de Max cambió de repente, y un planeta sólido comenzó a tomar forma alrededor del portal, creado desde el otro lado, con una fuerza atractiva que lo atraía hacia adentro. El dios del gran enemigo había tomado acción, y al igual que el dios miceloide, había creado un campo de batalla, pero uno solo apto para aquellos con suficiente poder. Serían Max y Nico contra toda la fuerza sobreviviente de los seres de mayor energía. Los dos grupos se encontraban uno frente al otro en un campo abierto, esperando tensos que se rompiera el punto muerto. Apenas quedaban 200 de los seres de energía superior, de los 1000 o más que habían iniciado esta batalla, contra Max y Nico, en su mecha. El B contra barra JNN Gloriana, Nico había llamado a su nuevo mecha Gloriana, un título apropiado para la defensa del universo conocido y un guiño irónico al mecha de la vida pasada de Max. Para el suyo, había elegido Muerte de la Esperanza y, para variar, no era rojo y blanco hueso, este era negro pulido con detalles dorados, un marcado contraste contra el oro brillante con algunos detalles negros en Gloriana. El gran enemigo comprendió que esta vez no habría posibilidad de huir ni de volverse incorpóreo para intentar escapar, ya que eso solo haría que consumieran energía más rápido. Su única esperanza era mantener sus formas y luchar contra estos dos mechas, para que el resto de las fuerzas tuvieran la oportunidad de terminar su trabajo y eliminar a la humanidad de una vez por todas. ¿Estamos planeando pelear con ellos o mirarlos fijamente?, preguntó Nico. Ambos. Cuanto más se demoren, más poder perderán. ¿Puedes sentir cómo se lo quitan?, respondió Max. Lo entiendo. Déjalos que se agoten primero y luego mátalos a todos. Oye, ¿crees que estos son los últimos? Si acabamos con una especie, eso vale puntos extra, ¿no? Max se rió del intento de humor de Nico. De hecho, vale la pena ganar puntos extra. Pero no estoy seguro de que sea el último, y cuando destruyamos a su dios, es probable que haya más de ellos. Incluso Nico no estaba seguro de si debería estar feliz por esa noticia, pero mientras miraban fijamente al gran enemigo, Max podía sentir que estaban mucho más aterrorizados de estar en combate que él de luchar en una situación de 100 contra 1. No eran del tipo de gente con mentalidad de combate, simplemente se vieron obligados a asumir ese papel por el bien de la batalla y gracias a su inmenso poder. Eso sería una ventaja para Max y Nico, quienes no tendrían reparos en eliminarlos y que tenían mucha más experiencia en la materia que estos enemigos matando humanos. El enemigo se tensó, preparándose para lanzar un asalto, y ambos mecha desataron su furia. En el momento exacto en que sonó el brutal ladrido de los Mass Drivers, los Ion Bombarda Rays destellaron con poder, cubiertos con la energía robada de sus oponentes que los dos pilotos habían integrado en sus cuerpos. La energía del desintegrador pulsó una fracción de segundo después, evitando la interferencia con la primera ronda de ataques, y luego el fuego de fusión se extendió desde los dos mecha hacia el enemigo.
A cambio, rayos láser de energía chisporrotearon en la atmósfera y se formaron espadas en manos enormes, preparadas para cargar. El suelo se estremeció con la fuerza de los ataques y los estabilizadores de Gloriana lucharon por mantener el ritmo, incluso con la asistencia de Max para apuntar desde el sistema. Este planeta que el dios había creado no era muy adecuado para una batalla así y el poder de los combatientes estaba destrozando el campo magnético después de la primera descarga. Adelante. El líder del gran enemigo gritó mentalmente, instando a sus tropas al combate cuerpo a cuerpo. Nico y Max dejaron a un lado sus conjuntos de bombardeo de iones, los bloquearon a la parte trasera de su mecha y sacaron espadas dobles. Se formaron burbujas de distorsión alrededor de los dos mechas, distorsionando el espacio mientras Max corría hacia sus objetivos y luego desestabilizaba el campo, creando una onda expansiva masiva que arrojó al enemigo al suelo. Cuchillas doradas brillantes atravesaron carne simulada y Max se llenó de poder robado mientras su oponente se agotaba. A su lado, Nico pateó un cadáver para apartarlo y luego lo cortó por la mitad. La vista hizo que las fuerzas enemigas entraran en pánico. Eran demasiados para luchar de esa forma, el mecha estaría rodeado por solo unos pocos de ellos y ninguno quería ser el próximo en morir. Cobarde de pies a cabeza, decidió Max. Pero seguro que mueren bien, asintió Nico. Pero en su ira, el divino había olvidado por qué no podía entrar a ese lugar, y el flujo de energía no se detuvo. 19:56. Una luz brilló a su izquierda y Max levantó una espada para esquivar un golpe descendente, luego se deslizó hacia atrás con sus propulsores para evitar una estocada. Una rápida ráfaga de los impulsores de masa aniquiló a ambos oponentes y dejó una imagen residual parpadeante en los sensores de la radiación nuclear. Tendrían que ocuparse a eso más tarde, decidió. El gran enemigo se trasladó a una colina baja para reagruparse y formular un plan, olvidando que Max podía escuchar cada uno de sus pensamientos. Esta pelea estaba demasiado desequilibrada después de la masacre cometida por las otras dos razas mortales, y ninguno de sus refuerzos había llegado. Lucharás. Cualquier traidor que se retire es un enemigo del divino. Una voz mental retumbante resonó por el sistema RAE 5. Incluso los humanos normales en la superficie del planeta lo oyeron, y la fuerza mental hizo que muchos colapsaran, gritando de dolor. ¿Te acabas de llamar el divino? En serio, eso es un gran ego. Max se burló mientras bombardeaba a los desventurados seres de energía superior que estaban atrapados aquí con él. Probablemente fue una idea terrible, pero si esperaba hasta que el llamado divino pusiera al enemigo en movimiento y organizado, podrían ganar. La ira del dios fue inmediata e intensa, enviando una ola de energía que destrozó el planeta y desintegró a los últimos seres de mayor energía, mientras arrojaba a Max y Nico a través del espacio mientras su mecha luchaba por mantener una capa de protección contra el ataque. Pero en su ira, el divino había olvidado por qué no podía entrar a ese lugar, y el flujo de energía no se detuvo. Sylvie, ¿sigues en línea? Ayúdame a restablecer los disyuntores y a restablecer la energía principal. Necesito un escudo y necesito propulsores, el resto puede esperar. Max le pidió a la IA cuyo proyector de avatar siempre llevaba consigo. Estoy aquí. Estoy desconectada del resto de mi poder de procesamiento, pero puedo hacer lo suficiente. Mi otro avatar está con Nico, su mecha también está intacto, pero deshabilitado. Sylvie explicó mientras trabajaba. Max abrió la escotilla debajo de la cabina y se agachó en el espacio, flotando ligeramente mientras el revestimiento de gravedad se descargaba, y comenzó a usar la herramienta de reparación para reemplazar las placas de circuitos y los cables quemados. Tenemos escudos. Estoy trabajando en los propulsores y la movilidad general ahora. ¿Puedes llegar a CX4, A? Preguntó Sylvie. Estoy en ello. Sí, está totalmente frito. Dame un segundo para reconstruir las pistas y estaremos trabajando de nuevo. Max podía sentir que el universo cambiaba, mientras se redistribuía un desequilibrio de poder que nunca antes había podido sentir y las capas del espacio comenzaban a cobrar vida. La fuerza vital del dios que se hacía llamar el divino estaba siendo absorbida, junto con lo que parecía ser todo el poder almacenado en el bolsillo dimensional en el que se había estado escondiendo. El dios quedó atrapado por la fuerza, incapaz de retirarse, y Max pudo sentir el pánico mientras llamaba a sus compatriotas para que vinieran a rescatarlo y devolvieran su esencia a la dimensión de bolsillo. El primer instinto de Max fue colapsar el portal y forzar al dios a entrar en esta capa, en este sistema estelar, pero hasta ahora, solo tenía escudos nuevamente en línea, y aún no tenía movilidad, mucho menos salida de armas completa.
El resto de la flota defensiva podría intentarlo, si tuvieran la capacidad, pero según sus pensamientos, tampoco estaban en condiciones, la fuerza del último ataque había desactivado todo en casi un año luz, y estaban flotando muertos en el espacio mientras frenéticamente reiniciaban los interruptores y trataban de hacer que sus sistemas de energía se reiniciaran. El poder del divino estaba menguando, mientras que el poder oculto en la zona muerta estaba creciendo, y el tejido del espacio se sentía como si estuviera a punto de colapsar en una sola capa, como teóricamente había sido en la creación del universo. Si Max tuviera la habilidad astronómica, se habría dado cuenta de que todo el universo visible estaba efectivamente siendo atraído hacia adentro a un ritmo alarmante, y la distancia entre cada otra estrella y el centro de su galaxia se había contraído casi un 1%, pero con sus sistemas fuera de línea, todo lo que podía hacer era mirar el espectáculo frente a él y tratar de extraer la mayor cantidad de energía posible para sí mismo. La energía del divino era diferente a todo lo que había absorbido antes. Sentía que estaba adquiriendo una comprensión de las leyes básicas del universo a medida que la absorbía y creaba un cambio irreversible en la naturaleza misma de su existencia. Max ignoró los cambios en sí mismo mientras robaba la energía de un autoproclamado dios, decidido a evitar que la criatura alguna vez se reformara, pero la gran mayoría no estaba siendo tomada por él, sino por lo que estaba en el centro de esta galaxia, escondido en una capa olvidada del espacio. Entonces, finalmente llegó el rescate y los otros dioses llevaron al divino de regreso a su dimensión de bolsillo, debilitado y moribundo. Sin embargo, eso no detuvo el poder sangrante. La energía del dios y la dimensión de bolsillo aún estaban siendo absorbidas por Max y el dios que revivía lentamente aquí, lo que impidió que el portal se cerrara. Si pudiera hacer que el mecha volviera a funcionar, también podría herir a los demás y atraerlos a este torbellino de poder para desangrarlos. Estaba tan cerca de la victoria sobre los dioses rebeldes que podía saborearla, pero estaba tan lejos. Sin embargo, el divino no era el único con refuerzos. Justo cuando Max pensaba que toda esperanza estaba perdida y que el portal se cerraría a la fuerza, un asteroide gigantesco lo atravesó, aparentemente de la nada, y 1000 millones de mentes micelioides vitorearon en señal de victoria. Habían encontrado la mayor pelea del universo justo a tiempo para no perdérsela, y su presencia en la dimensión de bolsillo le dio a su dios un punto de apoyo suficiente para abrir la apertura aún más, casi colapsando el espacio y arrojando a los ocupantes a la capa primaria. Nico, si puedes oírme, ya tenemos ayuda aquí. Los miceloids están de nuestro lado, solo mantén la posición hasta que tu mecha esté completamente en línea, luego podremos volver a unirnos a la pelea. Max transmitió, tanto con su transmisor interno como con su poder mental. Entendido. Solo necesito 3 minutos y deberíamos estar operativos nuevamente. En todo el universo se libraban batallas, pero aquí, en la galaxia natal de los humanos, la situación era mucho más grave. 1000 mechas de clase de Migot se enfrentaban en 1000 sistemas estelares diferentes contra 1000 seres de energía superior, y la reacción de su batalla estaba destrozando la realidad misma. No se guardaron nada y no pensaron en las consecuencias. Si no ganaban la batalla, no quedaría ninguna humanidad, así que hicieron todo lo que pudieron para destruir al enemigo y rezaron para que las consecuencias fueran algo a lo que se pudiera sobrevivir. Como mínimo, la región anomalía aún contaba con una enorme flota de naves de guerra en espera con cientos de millones de humanos a bordo. Incluso si destruyeran su galaxia natal, aún debería haber suficientes para comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. En la Alianza, los planetas ardían lentamente mientras las flotas se reunían alrededor de los sobrevivientes para esperar una segunda oleada que nunca llegó. Todas las naves que tenía el ejército del gran enemigo ya habían sido arrojadas contra los humanos y se habían convertido en polvo de estrellas. Podían ver las batallas que se libraban en sus sensores, pero la destrucción y desestabilización del espacio en esa galaxia era demasiado, simplemente no podían ir allí para ayudar. Desde su oficina en RAE 5, Meritarik miró hacia el cielo, donde un vórtice de energía púrpura ardía, desdibujando la batalla que seguramente estaba en curso y bloqueando sus sensores hasta el punto de que ya no podía ver a su hija peleando. En el escritorio que tenía frente a ella había una caja blindada sellada que Nico le había enviado en medio de la batalla cuando se desplegaron los mechas de clase de Migo. Estaba programada para abrirse en 48 horas, tiempo suficiente para que la pelea terminara antes de que ella pudiera ver lo que había dentro. Espera un momento, lo abriremos juntos, murmuró para sí misma mientras todo el planeta temblaba con las distorsiones espaciales.
Solo los edificios más duraderos seguían en pie, y era hora de que ella se mudara al transbordador, donde estaría a salvo de la perspectiva de que un edificio se derrumbara sobre ella. N/Bel/Bind asistente, tenga la amabilidad de traernos el presente. Nos reuniremos con los demás miembros del consejo en la parte superior de la ciudad, anunció. No correrían a la órbita. Era mejor que la gente de RAE 5 viera los transbordadores sobrevolando la ciudad mientras los asistentes enviaban las transmisiones de seguridad de emergencia. Si la gente pensaba que habían huido, sería un caos y habría incluso más pérdidas de vidas de las que se debieron en realidad al desastre en sí. Max, la energía ha vuelto y el mecha está completamente operativo. ¿Cuál es tu orden? Preguntó Sylvie. Tanto Gloriana como Deatofope flotaban uno al lado del otro, moviéndose lentamente desde las cercanías del octavo planeta hacia el séptimo, mientras frente a ellos, se desarrollaba la batalla en el portal. ¿Nico está en línea nuevamente? Afirmativo. Está nuevamente en línea y está usando sus habilidades del sistema para realizar ajustes en su unidad. Entonces nos reincorporaremos a la batalla. Los dos mecha avanzaron hacia la dimensión de bolsillo, donde toda la furia de la horda miceloide, potenciada por su dios y brillando con energía verde, se enfrentaba a una docena de dioses. Las posibilidades de que ganaran eran entre escasas y nulas a menos que el dios miceloide interviniera directamente, pero con Max y Nico, podría haber una posibilidad. Entonces, chocaron contra una barrera. A pocos metros de la entrada, no pudieron volver a unirse a la pelea, bloqueados en su propia capa mientras el portal se distorsionaba frente a ellos. Sylvie, ¿qué te dice tu análisis sobre eso? Preguntó Max. Ninguno de los dioses parecía darse cuenta de ello. Ni siquiera el dios miceloide, que esperaba que se reincorporaran a la lucha en cualquier momento ahora que había visto que su mecha se movía de nuevo. N/Bel/BJN.co Max ajustó los escáneres, tenía que haber una forma de atravesar esa barrera, sin importar de qué estuviera hecha. Si no podía terminar la pelea con el gran enemigo aquí y ahora, solo se retirarían, se esconderían y pasarían eones reconstruyendo su fuerza antes de atacar nuevamente. Él no podía, no quería, permitir que eso sucediera. Es inexpugnable. Hay algo en eso que me resulta familiar, pero no puedo identificarlo. Pero puedo decir con certeza que no hay nada en nuestro arsenal que pueda romper ese escudo. Decidió Sylvie. ¿Te resulta familiar? Preguntó Max. Ya me he encontrado con ese fenómeno antes, pero las marcas de tiempo y ubicación de la entrada de datos han desaparecido. Lo siento, comandante, me gustaría poder ser de más ayuda. Max se giró para mirar a Nico y poder verla no solo a través de las cámaras, sino también a través del visor del mecha. Sus pensamientos estaban tan desconcertados y frustrados como los de él, y no había nada que se le ocurriera que los permitiera unirse a esta pelea. Con un repentino pulso de energía, todo se volvió negro. Maldita sea, vuelve a poner los sensores en funcionamiento, maldijo Max. Los sensores están en línea, comandante, aquí no hay luz ni radiación ambiental. Cambiando de modo, respondió Sylvie. Todo permaneció inmóvil fuera de Gloriana, incluso los ataques con armas estaban congelados en el lugar, colgando a medio camino entre objetivos que parecían estar estancados en el tiempo. Eso fue todo, estaban atrapados en el tiempo. Y él también. Gloriana se giró para mirar hacia abajo y dos brillantes ojos dorados miraron a Max a través de la oscuridad. Campeón eterno, has regresado. Una suave voz de abuelo susurró en su mente. Dios del tiempo. Has despertado. ¿Pero cómo? Se dice que te mataron, que te destruyeron por completo. Respondió Max. No puedes matar el tiempo. Para matar verdaderamente a un dios natural, debes eliminar su aspecto del universo. En el último momento de mi vida, me congelé. Y ahora, aquí estás tú, trayendo regalos como ningún otro para ayudarme a revivir. Durante eones he observado a los mortales. Debo decir que al principio los juzgué mal. No son la plaga que azota al universo como yo creía que eran, los mortales son los electrones libres, la energía errante que propaga el cambio y reequilibra el universo, transformando los cambios forjados por los dioses en una imagen coherente. Por esa razón, cuando despierte completamente, te concederé un regalo. El dios hizo una pausa y esperó mientras los pensamientos sospechosos de Max intentaban determinar si lo estaban engañando. Porque el dios del tiempo no era el único dios que estaba allí. Max podía percibir otro núcleo, un destello de vida que representaba a un segundo dios, el dios original de la humanidad, que cayó en las primeras etapas de la Guerra Eterna.
Al igual que el dios del tiempo, ella no estaba realmente muerta y no podría estarlo mientras existiera la humanidad. Todo lo que necesitaba era algo que la trajera de vuelta. Algo que Max tenía consigo. La energía recolectada del divino y 1000 seres de energía mayor, guardada en el cuerpo separado adjunto a la energía de Max. Seguramente estaba destinado a ser usado para otra cosa, pero si lo insertaba en la forma del dios caído, sería suficiente para reiniciar su crecimiento. Con eso, los dioses rebeldes no se atreverían a tocar a la humanidad nuevamente. Dos dioses de su lado, el suyo y el dios miceloide, eran demasiado para que el gran enemigo pudiera superarlos. El dios del tiempo parecía divertido con los pensamientos de Max. No tienes suficiente energía para despertar por completo a un dios. Ni siquiera cerca de eso. Pero en 1000 años, la devoción de tu pueblo podría devolverle su antigua fuerza. Sí, ese es el camino, lo intentaremos esta vez. Lo que decía el dios del tiempo no tenía mucho sentido, pero si pudiera despertar al dios de la humanidad, cambiaría el equilibrio de la batalla, y tal vez ella podría hacer lo que él había hecho y saquear parte del botín para aumentar su velocidad de crecimiento. Max hizo su movimiento, concentrándose en el cuerpo del dios caído, pero antes de que pudiera actuar, una docena de dioses de aspecto maltrecho estaban de pie frente a él, cada uno sangrando profundamente y cubierto de sangre verde. Los micelios definitivamente habían ganado su pelea. No lo permitiremos. Nunca más, has sido desterrado y ella nunca debió existir. El dios de la humanidad no será despertado. Anunció el dios más cercano a Max. No puedes detenernos, respondió simplemente Max mientras cargaba con sus armas. La sonrisa de Nico era tan poderosa que incluso los dioses que estaban frente a él temblaron antes de armarse de valor y atacar. O al menos intentarlo. La interferencia del dios del tiempo hizo que todo se ralentizara, con la inmensa supresión del dominio del tiempo intentando dejarlos atrapados en su lugar. Del mismo modo, Max solo podía esperar y observar cómo ambos bandos acumulaban energía hasta un punto culminante y luego la liberaban en el medio para colisionar con una fuerza que doblaba la realidad y lo destrozaba todo, incluida la ley del tiempo que los unía. Max cargó hacia adelante, descuartizó la figura vestida con toga del dios más cercano y alimentó con la energía liberada el cadáver del dios humano. Entonces un dios tigre cayó bajo su espada y un árbol retorcido que emitía una baba negra sucia. El sonido del acero al desgarrarse captó la atención de Max cuando la bota de Nico pisoteó el cuello de una deidad con armadura y su cabeza se separó del cuerpo. Los pocos dioses restantes huyeron cuando el poder del dios del tiempo volvió a crecer y Max hizo un último esfuerzo desesperado, guiando toda su energía almacenada hacia el cuerpo del dios humano, llenándolo con el segundo cuerpo de energía que había comprimido con tanto cuidado. Ya es suficiente por parte de todos ustedes. Se comportarán. Exigió el dios del tiempo. Sus palabras se difundieron a través del universo, llegando a través del espacio y el tiempo para encontrar a cada ser humano, dios y ser de energía oculto. Max se encontró fuera de su mecha, de pie en el suelo junto a Nico, y mirando hacia la inmensa y vaga forma del dios del tiempo. Cada vez que hacemos esto, sucede lo mismo. La realidad se rompe y los dioses mueren. Pero ya no. Todo se volvió negro otra vez y Max se preguntó si el tiempo se había detenido. Entonces una voz vaga llegó a sus oídos. Tendré que trabajar con lo que tengo, susurró la voz de la mujer a su lado. Ahora, si tan solo firmas con tu nombre y el del niño, estás listo para el alta. La voz mucho más clara de una joven mujer captó la atención de Max. No, no puede ser. Ni siquiera el dios del tiempo sería tan cruel. ¿Cómo le pongo nombre a esta niña, que simplemente no pudo haber nacido niña? Escuchó la voz de su madre que preguntaba. ¿Qué Max? ¿Me llamarás Max o por los dioses te mataré ahora? Es bonito, lo llamaré Max. Al otro lado de la ciudad, una mente familiar atrajo su atención. Un recuerdo lleno de mechas, de dioses, muerte y genocidio. Esta vez no perderían, el dios del tiempo iba a recibir lo que se merecía.